El déficit de la balanza de pagos por su cuenta corriente de El Salvador se elevó un 28% durante los primeros 3 meses de 2019 respecto al mismo lapso de 2018. El banco indicó que entre enero y marzo pasado la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un resultado deficitario por 224.7 millones. Este déficit es superior en 49.2 millones de dólares a registrado en el primer trimestre de 2018, cuando alcanzó los 175.5 millones de dólares. El BCR informó que los ingresos de la cuenta corriente ascendieron a 3.414.8 millones de dólares, aproximadamente un 7.7% arriba de los 3.171 millones de dólares registrados en el 2018. Los gastos pasaron de 3.346.4 millones de dólares durante el primer trimestre de 2018 a 3.639.5 millones en el mismo periodo de 2019, un incremento aproximado del 8.8%. Solo la cuenta de bienes acumuló un déficit de 1.435.6 millones de dólares, mayor a un 17.1% al obtenido en el mismo periodo del año anterior, por la contratación de las exportaciones y una expansión de las importaciones. El ingreso primario también incrementó su déficit en un 15.8%, principalmente por los pagos de dividendos en las empresas de inversiones directas y el pago de intereses por eurobonos y préstamos por parte del gobierno y el sector privado. Las alzas de las tasas de interés internacionales han subido un factor adverso en la evolución de esta cuenta. Al cierre del año pasado, el país centroamericano registró un déficit de la balanza de pagos superior a los 1.241.8 millones de dólares debido al incremento de los déficits de bienes a ingresos primarios. El Salvador ha experimentado en los primeros meses de 2019 la caída de algunos de sus índices económicos, como la inversión extranjera directa, o en el incremento de saldos deficitarios. El BCR indicó el pasado 4 de julio que la ID cayó un 25.7% durante el primer trimestre en comparación en el mismo lapso de 2018. Como sabemos, el Banco Central de Reserva de El Salvador, conforme al artículo 64 de su ley orgánica, tiene entre sus responsabilidades que deberá elaborar y publicar oportunamente las principales estadísticas macroeconómicas, entre las cuales está la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, las cuales se elaboran y divulgan bajo los lineamientos establecidos en los manuales que dicta el Fondo Monetario Internacional. En esta visión, el manual se incorpora nuevos elementos derivados de una mayor globalización, el creciente empuje de la innovación financiera y tecnológica, así como las importantes mejoras en la vinculación con los demás manuales en el sector externo y el resto de las estadísticas macroeconómicas. Desde 1998, El Salvador compila las estadísticas de la balanza de pago bajo los criterios del MBP5 y a partir de 2007 se ha unido a los esfuerzos centroamericanos dentro del proyecto regional de amortización de estadísticas macroeconómicas, impulsado por el Consejo Monetario Centroamericano para contar cifras económicas armonizadas bajo los nuevos manuales. Las cuentas internacionales de una economía resumen las relaciones económicas entre los residentes y los no residentes de dicha economía y ofrecen un marco integrado para el análisis de las transacciones con el resto del mundo y a través de una secuencia de cuentas que refieren cada una a un proceso fenómeno económico distinto y muestran las vinculaciones entre ellas. Las cuentas internacionales comprenden la balanza de pago, la posición de inversión internacional y las demás variaciones y pasivos financieros. La balanza de pagos de un país
Es un estado estadístico que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes de una economía para un periodo determinado. Este registro está compuesto por varias cuentas. Entre ellas está la cuenta corriente, que muestra los flujos de bienes y servicios, ingresos primarios e ingresos secundarios entre residentes y no residentes. La cuenta capital, que muestra los asientos de crédito y de débito de los activos no financieros no producidos y las transacciones de capital entre residentes y no residentes. También la cuenta financiera muestra la adquisición y la disposición neta de activos pasivos financieros. Esta cuenta mide la forma cómo se financia el préstamo o el endeudamiento neto a no residentes. El Fondo Monetario Internacional ha mantenido constante su interés en la formulación y promulgación de pautas para la complicación de estadísticas coherentes puntuales sobre la balanza de pagos, ya que éstas permiten supervisar las políticas económicas y proporcionar asistencia en casos de dificultades de pagos. Estas pautas han evolucionado en función de las circunstancias y han sido incorporadas en las distintas ediciones de lo que se conoce como Manual de Balanza de Pagos. En El Salvador, el registro de la balanza de pagos se ha realizado siempre bajo las directrices del FMI y más fielmente en 1998 con la suscripción del país a las normas especiales de divulgación de datos de este organismo, con la cual paralelamente se adopta la metodología del quinto Manual de Balanza de Pagos. En conclusión, podemos ver que, según los reportes que proporciona el Banco Central de Reserva en las cuentas corrientes, créditos, débitos y saldos entre el año 2019 y 2020, podemos ver que para el 2020 se tuvo una reducción en la cuenta corriente, al igual que en las cuentas de bienes y servicios, en las bienes y mercancías generales. Podemos ver que hubo una disminución en estas cuentas. El crédito, el saldo que tiene son menos los gastos o los incrementos o los saldos que ha tenido esta cuenta a comparación del 2019 con los datos proporcionados del 2020, según el registro que tiene en sistema el Banco Central de Reserva.